Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Pero más bien quiero hablaros como director y fundador, o uno de los fundadores del proyecto Filosofía Fundamental, que por eso está aquí el banner y la bandera y tal, porque, bueno, es una especie de colaboración entre el Ateneo Libertario, del que formo parte orgullosamente, y de Filosofía Fundamental. Entonces quiero hablaros más bien del proyecto llamado Filosofía Fundamental como un proyecto de universidad académicamente autogestionada. Es interesante porque si habéis estado desde la mañana o habéis visto el programa, ya se trató por la mañana, pues por ejemplo, el asunto de las EPPs, ahora el asunto de la educación infantil, y ahora toca el asunto de la educación universitaria. Entonces estamos haciendo como un barrido general de diferentes grados de formación, ¿no? Es interesante para lo que viene mañana, que por cierto estáis todos invitados. Bueno, mi charla va a consistir en dos puntos, uno muy pequeñito y el otro un poco más extenso, que consiste en decir qué es filosofía fundamental, el proyecto, y por otra parte decir qué no es filosofía fundamental. Y en ese qué no es nos vamos a detener más tiempo porque es precisamente la razón de ser de que hayamos fundado esto que es la filosofía fundamental, ¿no? Por una parte, bueno, el primer punto, ¿no? Filosofía fundamental es, pues bueno, es un centro de educación, docencia, investigación, ¿no? Cuestionado y tal, ahora veremos un poco eso, ¿no? Pero que bueno, básicamente consiste pues en generar un espacio académico tanto para especialistas como para el amplio público. Es decir, para el ámbito de los especialistas pues tenemos seminarios de investigación, ¿no? A nivel filosófico, pero muy transdisciplinar, ¿no? Pues muchas veces casi siempre relacionado con la filosofía de la ciencia, pero no solo, ¿no? Tenemos también pues médicos, biólogos, físicos, también gente que se dedica al arte en el ámbito de la investigación. Insisto, tenemos seminarios de investigación, congresos internacionales hemos hecho el año pasado uno en Málaga, otro, el próximo viene ahora en Madrid, en junio, también estáis invitados. Por cierto, aquí tenemos a dos miembros de Filosofía Fundamental, también, para esto, nuestra presencia, Aurora y Marco. Y eso, digamos, en la parte, y además una revista académica arbitrada y tal, como es la que tenéis ahí también a la venta, que es la revista de Filosofía Fundamental. Eso, digamos, en la parte de lo que es Filosofía Fundamental de cara a los especialistas. Pero también, pues al ser también un espacio de docencia y por tanto de difusión, pues también tenemos un grupo, o sea, también somos un grupo que abre las puertas de la filosofía, sobre todo llevar este proyecto, no tanto atraer gente a la filosofía, sino llevar la filosofía a la gente, ¿no? Yo no quiero que los abogados dejen de ser abogados, sino que los abogados, para venirse a la filosofía, para que se hagan filósofos, sino que los abogados en su práctica pues tengan filosofía, ¿no? Esta es un poco la idea. Y en ese sentido pues también tenemos cosas abiertas para el gran público, ¿no? Tenemos un podcast, por ejemplo, Aurora es una de las conductoras, tenemos conferencias abiertas, tenemos, no sé, cursos, tenemos muchos cursos también abiertos que barren pues buena parte del campo filosófico que, como sabéis,
lo puede abarcar prácticamente todo, ¿no? Ahora mismo hay corriendo un curso de antropología filosófica, pero hemos hecho cursos más relativos a la filosofía de la ciencia como la filosofía de la religión, es decir, hay un montón de panoramas ahí abiertos, ¿no? Eso de cara a lo que es filosofía fundamental, que como veis, pues es un proyecto, hasta el momento, digamos, no he dicho nada nuevo que ya esté por ahí, pero quiero decir ahora, y esta sería la segunda parte de lo que quiero entrar, qué es lo que no es filosofía fundamental. Y ahí sí que me tendré más porque, como digo, esta es la razón formal de por qué generar un espacio como este, y ahí notaréis pues su diferencia específica. Para empezar, quiero leeros rápidamente un breve parrafito de la nota editorial del último, o sea, el más reciente número de la revista de Filosofía Fundamental, que empieza así, os lo cuento. La nota editorial del primer parágrafo se llama Filosofía y Espacios Liberados, y por eso es que yo quería hablaros de este proyecto en esta ocasión, ¿no? Filosofía y Espacios Liberados, y además esta nota editorial está dedicada a Alexandra Elbakian, que quienes hayan dedicado un poco a la academia y que no hayáis tenido los medios suficientes para pagar un artículo de 50 euros, sabéis que Alexandra Elbakian es una informática fenomenal, que se creó un código que puede hackear cualquier artículo académico, ¿no? De hecho, tengo tatuado yo el símbolo de Sci-Hub, que ahora mencionaré un poco. Bueno, pues está dedicado a ella. Y la nota editorial esta la comienzo diciendo lo siguiente, ¿no? Cuando Steve Ignorant escuchó a Joe Strummer, Steve Ignorant es uno de los fundadores de un proyecto cultural de los 70s, 80s, inglés, británico, llamado Crash, que era más conocido por ser una banda punk, pero que era más que una banda punk, es decir, hicieron un montón de cosas políticas que pusieron en jaque incluso a Margaret Thatcher, ¿no? Bueno, pues cuando este tío, el de Crash, escuchó a Joe Strummer es uno de los miembros de la banda The Clash, que es el más famoso, ¿no?, de punk. Bueno, pues cuando este escuchó a The Clash, le escuchó decir, luego de un concierto, dijo The Clash, Joe Strummer, si crees o si creéis que puedes hacer algo mejor, anda y monta tu propia banda, ¿no? Esto es lo que hay, yo toco así. Si creéis que pueden hacerlo mejor, hacedlo. Entonces Steve Ignorant dijo, pues brillante, ¿no? Eso es justo lo que yo tenía que hacer. Y entonces erigió, junto con Penny Rambo, otro artista, lo que sería uno de los mayores y más honestos colectivos culturales de la historia, que todavía baña con su ejemplo el desarrollo personal de quienes queremos y necesitamos respirar alios ventos, ¿no? Otros vientos diferentes. Y esa actitud del hazlo tú mismo, ¿no?, el famoso do it yourself, ¿no?, y todas las causas que motivan a no esperar a que otros hagan lo que uno cree que es correcto, es la razón formal, o sea, la vocación de filosofía fundamental. Por eso quería yo empezar con esto. Es decir, pues ante un panorama académico como el que ahora voy a mostraros, un programa académico universitario como el que hay, pues uno podría, como de hecho es lo que suele pasar, decir, bueno, esperemos a que esto cambie por arte de magia. Uno puede decir, pues igual tengo que hacerlo yo mismo, porque nadie más lo va a cambiar. Y entonces, como yo no iba a cambiar los ambientes académicos regulares, pues había que hacer ambientes académicos alternativos como este, ¿no? En ese sentido, Filosofía Fundamental como proyecto, pues es, como digo, el propio nombre de la charla lo dice, ¿no?, un proyecto de universidad académicamente autogestionado. Es decir, creemos en Filosofía Fundamental que son sus usuarios los que tienen que gestionar lo que ocurre en la academia, y no así unos jefes, como de hecho suele ocurrir casi siempre, ¿no?, una especie de jefes dirigentes y tal, que ahora diremos más o menos dónde nos pongan. ¿Y qué ocurre? Que la universidad, como vosotros sabéis, es una de las instituciones más antiguas que existen, que perduran en el tiempo en nuestras sociedades occidentales. Son creaciones de la Edad Media, que está muy bien, que la Edad Media no es una edad oscura y nada más, pero sí que es verdad que también que ciertas formas de ser de la Edad Media llevadas al siglo XXI, pues nos resultan, pues eso, anquilosadas, y por tanto dejan como que hipertrofian el movimiento natural del músculo que podría ser el cerebro, por decirlo metafóricamente, ¿no? ¿En qué sentido todavía tenemos reminiscencias medievales en nuestras formas universitarias de estar organizados? Pues, por ejemplo, la propia idea de cátedra, ¿no? La cátedra universitaria. La cátedra universitaria, como sabéis, cátedra en latín significa silla, ¿no? Y quien habla ex cátedra, como de hecho pasa, por ejemplo, con el Papa, cuando habla ex cátedra significa que es infalible. Bueno, pues en la cátedra, una silla, que de alguna forma es una especie de trono en virtud del cual se genera un ícono, un ídolo, que es el catedrático, y que ese, bueno, da sus conferencias magistrales y
poco espacio para el diálogo o para la equivocación tiene, ¿no? Otro deje aún medieval de la universidad, además del de la cátedra, es precisamente el de la conferencia magistral, ¿no? Es decir, magister, en latín también, significa maestro, pero maestro como significa amo, ¿no? Es un amo. Y claro, tener conferencias magistrales nuevamente significa un tío que se pone enfrente, que habla y que los demás solamente tienen que acatarse para escuchar. Y por último, otra, entre muchas, ¿no? Entre otras características, pero la última que mencionaré aquí, de todavía reminiscencia medieval, pues está el tema de los doctorados, ¿no? El doctorado, docto, viene de doxa en griego, que es opinión, y que significa, en este sentido académico, que solamente el que ha conseguido un doctorado es el que te puede dar una opinión legitimada a propósito de un determinado tema, ¿no? Solamente el doctor lo puede hacer, los demás. Ahora bien, en filosofía fundamental no es que renunciemos específicamente o a ultranza a tener másteres o magísteres o tener doctores o demás, ¿no? Acá atrás sí, pero bueno. Y no lo hacemos porque creemos que, bueno, hay que formarse, ¿no? Insisto, yo mismo tengo un doctorado, pero hay que formarse, pero no creemos que esa tenga que ser la motivación, el motor, la causa final, la razón formal de el crecimiento académico y universitario en este caso. Por tanto, pues como digo, había que gestionar la universidad de otra manera, al hacer espacios académicos que sin estar fuera de la academia, es decir, porque podríamos simplemente renunciar a la academia y pues dedicarme, no sé, yo era académico y filósofo y luego como no me gustó pues me puse a hacer lo que sea, no diré nada para no ofender a nadie, pero me puse a hacer lo que sea que no tiene que ver con lo que he hecho, pues porque como no me convence ese sistema, mejor me salgo de ello. Nosotros al contrario, creemos que hay que estar dentro de ello, pero para hacer lo que explote de alguna forma desde adentro, ¿no? Es decir, generar espacios académicos, pero haciéndolos de otra manera. ¿Y por qué? Además de que es una institución, como os digo, más o menos aquilosada en formas organizacionales muy medievales, además tiene muchos vicios actuales que era menester, por lo menos intentar, más que evadir, intentar que no medien o que no perturben el propio avance del espíritu académico, del conocimiento, si se quiere decir. Y voy a decir varios para que veáis por qué era necesario generar un tipo de universidad diferente. Ojo, filosofía fundamental como proyecto no es una universidad, es decir, no damos grado, no damos máster, no damos doctorado, lo que es un espacio universitario. Como acabo de decir al inicio, en lo que sí es filosofía fundamental, pues tenemos seminarios de investigación, revistas académicas, además de contenidos académicos muy potentes, de vanguardia, que están muy bien informados científicamente, artísticamente, etc. Pero no es una universidad, es un proyecto universitario donde la academia tiene que ser gestionada por sus usuarios. Bueno, ¿y por qué generarlo? Como he dicho, primero porque había que barrer de alguna forma las estructuras típicamente medievales, pero por otra parte porque tiene unos vicios muy actuales que los que hayáis estado en la universidad y sobre todo reciente, ahí conocí a un par un trío de filósofos que está por ahí, seguramente saben de lo que voy a hablar, ¿no? Y mucha gente también por ahí, Juan, sabrán de lo que voy a hablar. Primero, por ejemplo, uno de esos vicios que motivan a la fundación de otro tipo de universidad, otro tipo de academia, está, por ejemplo, la famosa departamentización del conocimiento. Eso ya estaba desde hace mucho tiempo. Kant, por ejemplo, tiene un texto que se llama El conflicto de las facultades, Nietzsche tiene otro, ¿no?, sobre el porvenir de nuestras escuelas, etc. Pero hoy, más que nunca, claro, porque ha pasado más tiempo, ¿no?, se da esa especie de hiperespecialización del conocimiento. Y entonces tenemos en la universidad a gente que saben un montón de nada y nada de un montón, ¿no? Y entonces tienes a académicos perfectamente capaces en microbiología de no sé qué y que son unos incompetentes a la hora de saludar a alguien, ¿no?, por ejemplo. Eso es tristísimo. Hay una departamentización del conocimiento en el que cada uno va a su bola y no hay una auténtica transdisciplinariedad. Hoy está muy de moda, por cierto, en el ambiente académico hablar de la multidisciplinaridad, pues eso es un error. Son guetos, es decir, que la Facultad de Filosofía esté al lado de la ciencia no ayuda en nada. Lo que hay que hacer es transdisciplinaridad y, por tanto, trabajar juntos. Por cierto, en filosofía fundamental, todos nuestros grupos son transdisciplinares, como decía hace un momento, y además contraatacamos esa idea de que el filósofo tenga que ser una especie de pensador solitario que pule sus lentes ahí solo y está en una chimenea tomando un coñac.
parece coña, pero quien pulía lentes solitario era Spinoza, quien estaba tomando coñac en una Garojo Spinoza, quiere decir, quien tomaba coñac frente a una chimenea era Descartes, etc. Sino que más bien tenemos que trabajar todos en conjunto, precisamente para evitar la departamentalización del conocimiento, el conflicto de nuestras facultades, y hacer pues una educación universitaria transdisciplinar en sentido serio. Un segundo vicio que había que evitar, que había que transformar y que por tanto, insisto, motiva la fundación de otra forma de hacer academia, es lo que se conoce, incluso en el argot académico normalizado, es aquello del publish or perish, ¿no? Publica o perece. Hoy la academia está llena de eso, entonces tienes un montón de artículos que no valen nada, ¿no? Que lo que hay que hacer es publicar o publicar. ¿Por qué? Porque eso remite a una forma de producción, en este caso una forma de producción de conocimiento típicamente capitalista, en la que lo que importa es la productividad, los índices de productividad, le hablan incluso en la academia de índices de impacto, ¿no? Y que bueno, lo que hay que hacer es publicar, y mientras más se publique, mientras más situaciones tenga, pues yo estaré mejor calificado, aunque no necesariamente cualificado, ¿no? De hecho, ya ha habido mucha gente que se ha opuesto a esta forma productivista de trabajar el conocimiento. Pienso, por ejemplo, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2013, Ravi Shekhar, que luego de ganar el Nobel lo que dijo fue hacer un boicot, llamó al boicot a revistas como Science o como Nature, que son revistas bastante reconocidas, precisamente porque les parecía, y lo cito ad verbatim, revistas con artículos de lujo, ¿no? Así como existen en los bolsos Gucci, que solo se los pueden permitir unos, pues Science y Nature son también revistas que solamente se pueden permitir unos por las políticas internas de publicación, de aceptación de artículos, etcétera, que ellos tienen. Entonces llamaba al boicot. Claro, es fácil llamarlo cuando tienes el Nobel, ¿no? Pero mientras te conseguiste el Nobel, para conseguir el Nobel tuviste que pasar por el aro. Nosotros no queremos esperar a ganarlo, ya estamos cerca, pero no queremos esperar a ganar el Nobel, para ya desde antes, ¿no? Y sobre la marcha presentar otra alternativa. Entonces este famoso publish or perish es algo que hay que evitar. Incluso ahora muy sonado aquí en España, un tal Rafael Luque, ¿no? Un tío que, no sé si lo habéis visto, que ha sido vetado durante 13 años, profesor de la Universidad de Córdoba, un químico, para no trabajar, que no puede trabajar, por lo menos en la Universidad de Córdoba, no creo que ninguna universidad estatal pública de España, porque a fin precisamente de cumplir con la cuota de publish or perish y por tanto ser de los académicos más citados, ¿no? Españoles más citados, pues se publicaba, o sea, ponía como institución académica no solamente la Universidad de Córdoba, a veces ni siquiera la ponía, sino instituciones de otros países de cualquier otra parte del mundo, claro, porque eso le da pues mayor estatus en su propio. Entonces, claro, era esa papelitis, ¿no? de los papers una y otra vez, es también algo que había que evitar. Eso, de hecho, fue lo que nos motivó a fundar la revista de Filosofía Fundamental, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues el tercer vicio que quiero aquí comentar. Por ejemplo, ese vicio es el de las mafias editoriales. En el mundo académico hay literalmente empresas que se llaman editoriales, que con políticas de tipo mafioso lo que hacen es engrosarse los bolsillos y privatizar el conocimiento y además dejárselo solamente a unos cuantos. Pienso, por ejemplo, en Springer. ¿Quién no conoce Springer, ¿no? Esta gran editorial? Pienso, por ejemplo, en el índice de calidad Web of Science, ¿no? Que también en Chile se habla de la tiranía del Web of Science, ¿no? Porque claro, si publicas en esos, el Estado te paga un plus, además de tu sueldo. Entonces la gente solamente quiere publicar en esos índices. ¿Cuáles son las políticas mafiosas que hace este tipo de editoriales? Pues, por ejemplo, muchas revistas, sobre todo más bien en ciencia, más que en humanidades, pero en humanidades también se da y se va a dar cada vez más, el autor tiene que pagar para publicar una investigación que ha sido financiada regularmente con fondos públicos, universidades públicas, el autor tiene que pagar para publicar y luego el lector tiene que pagar para leer. Pues es un negocio redondo, la editorial no ha hecho absolutamente nada, más que porque además los árbitros, el famoso peer review, ¿no? Es decir, que yo le doy mi artículo, yo editorial le doy el artículo a otros dos académicos para que lo revisen, esos árbitros no son pagados, ¿no? Lo hacen como simplemente pro bono y lo hacen y ya está. Y entonces no tengo en realidad nóminas que pagar, pero le cobro tanto al autor como al lector. Es decir, es una mafia increíble. Entonces, la mafia de las editoriales, junto con el famoso publish or perish y demás,
es, entre otras cosas, una de las razones de por qué dentro del propio proyecto Filosofía Fundamental quisimos y necesitamos, además, nos exigió el propio status quo a generar una revista académica de alto nivel y tal, pero sin necesidad de pasar por ese aro que es la revista de Filosofía Fundamental. Otro vicio que hay que señalar, y quiero señalar con vosotros, es el de la endogamia de los grupos de investigación, ¿no? Es decir, los grupos de investigación regularmente siempre son gente que ya se conoce, el jefe de departamento trae a sus alumnos que ya han estado con él todo el rato, que le han estado siguiendo todo el rato, ¿no? Hay muchos nombres, yo ahora mismo tengo en la cabeza varios, pero no los diré porque probablemente, no sé, no quiero ofender a nadie, pero bueno, que hay muchos, cualquiera que haya estado en una universidad española también, europea, bueno, sobre todo en las grandes universidades, se da esa endogamia en los grupos de investigación, ¿no? Y sobre todo, ¿qué ocurre con esa endogamia? Que nuevamente vuelve a haber una especie de ordenamiento mafioso de esos grupos de investigación, porque financiados nuevamente con recursos públicos, lo que hago es traer a mis amiguetes de la universidad tal para que vengan y paseen en Madrid, y luego ya ellos me invitan a la universidad tal para que vaya yo y pase pues, en la universidad en la que estoy. También nuevamente tengo gente ahora mismo en la cabeza que tengo su imagen, ¿no? Y gente de la Complutense que invita a profesores de la Universidad de Nueva York, los de la Universidad de Nueva York que invitan a esta gente, y entonces se pasean, van y se pasean para un workshop que dura mucho menos que estas jornadas, ¿no? Y conocen las ciudades y se pasean entre ellos. Y al final esos grupos de investigación terminan siendo, pues eso, clientelares, amiguismos, etc. Otro vicio, a propósito de esto, que siempre está también metido en la academia, en la universidad, es el de estar siempre sometido a los sponsors, ¿no? a los financiadores, al financiamiento, siempre estar detrás del financiamiento. Y es un vicio por dos razones. Primero, porque el académico no se puede dedicar a la producción real de conocimiento, a generar conocimiento, sino que tiene que estar siempre como una especie de mercadólogo vendiendo su producto para ver quién le financia, por un lado. Entonces, por otra parte, precisamente por estar buscando el financiamiento, lo que ocurre es que... por estar buscando el financiamiento, precisamente lo que ocurre es que tiene que mantener esos índices de productividad, ese número de publicaciones al año, etcétera. Tiene que estar al loro más bien con lo cuantitativo y no con la propia calidad de la producción del conocimiento. Y tercero, uno mucho más preocupante, además de estos que ya son preocupantes, tercero, en el asunto de la búsqueda de financiamientos, es que en efecto hay fondos privados de investigación, para la investigación, de empresas privadas que quieren un determinado tipo de investigación y que solamente se financia eso. Es decir, la ciencia no es neutral, puede que la propia actividad científica, incluso el científico bona fide, actúa neutralmente, pero quien está financiando eso está financiando pues, para una industria farmacéutica determinada, para una industria armamentística determinada, etc. Pienso, por ejemplo, esto sí lo puedo decir porque no es de España, pero aquí con mi colega mexicana, la UNAM, por ejemplo, la Autónoma de México, la Facultad de Química estaba financiada en buena parte por Coca-Cola. Entonces, claro, la UNAM es una universidad pública, es decir, que recibe financiamiento público, también tiene financiamiento en la Facultad de Química, que es la que le interesa de Coca-Cola. En fin, esta clase de cosas son las que habría que como se ve, tiene muchos vicios la universidad al uso, ¿no? Otro vicio que había que evitar y que como motor de la Fundación de Filosofía Fundamental, pues son las zonas de confort, ¿no? Es decir, el académico, cuando ya tiene su plaza definitiva, ya tiene su cátedra, que yo decía hace un momento, que sigue siendo una institución medieval, ¿no? Cuando ya tiene su cátedra, es inamovible, es prácticamente inamovible. Y está ahí, y en la medida en que ya está ahí, no requiere de alguna forma de un esfuerzo real y trabajoso y de una producción real de conocimiento, y lo que hace es situarse en su zona de confort, muchas veces sin siquiera ir a las clases, ¿no? Uno se apunta, se matricula a una determinada clase para tomarla con el doctor fulanito de tal, y uno va y nunca está él, lo que hace es mandar al alumno adjunto, pero bueno, él es el que firma y él es el que cobra, ¿no? En fin, y como son muchas cosas, nuevamente los artículos publicados los escriben los alumnos y firma el autor, el jefe de departamento, tal, firma por lo menos como primer nombre, ¿no? Sin haber hecho nada, etc. Zonas de confort. Yo conozco a otro que tampoco diré su nombre, pero sí puedo decir su maestro, porque es muy conocido, Oparin, el famoso biólogo que con la electroquímica mostró la hipótesis de cómo podía haberse dado vida a partir de unos sulfatos primigenios químicos. Bueno, pues conozco yo a un alumno de Oparin, un señor,
que prácticamente su único logro y que nos sacaba en todas sus conferencias era precisamente haber sido alumno de Opari, ¿no? Es decir, eso era su gran logro. Es una zona de confort de yo como alumno de Opari y bueno, ¿y usted qué más ha hecho? Y es uno, por cierto, también de los más citados de ese tipo de academia, ¿no? En ese país tan igual. Bueno, otro vicio más que motiva la fundación de un proyecto como Filosofía Fundamental es precisamente las malas prácticas literalmente hablando, de los jefes de departamento. Por ejemplo, acoso, abuso, etcétera, ¿no? Muchas, como son posiciones de poder, regularmente el jefe de departamento también, pues, aprovecha e incluso echa mano o pide, hace peticiones de tipo sexual, entre otras cosas, a los propios miembros de su séquito, porque, bueno, tiene una posición privilegiada de poder, ¿no? Es un poco lo que pasa, pues, en el mundo de la farándula, ¿no? Cuando ahora que salen las actrices, luego de que ya he sido famosa, tengo los Óscares, ahora sí puedo decir, y romper marras y alzar la voz y decir, no, tal productor me violó, tal productor me tal, ¿no? Bueno, sí, pues eso pasa mucho en la academia. Y lo suyo sería no esperar a que una vez que he ganado el Nobel, pues boicotemos a Science y a Cell, ¿no? O a Nature, sino que lo que hagamos es cuando esa situación de control, de poder, etcétera, de abuso de autoridad, de malas prácticas, pues que se frene en el momento y no pasar por el aro, pues simplemente porque estoy deseoso de llegar a tener la cátedra, de llegar a tener los índices de citación que tanta fama me van a dar, etcétera. En fin, claro, y eso significa además, claro, por la parte de las malas, o dentro de las propias malas prácticas, lo que hay también es, pues precisamente lo que ya decía yo hace un momento, los amiguismos, ¿no? El clientelismo que hay, ¿no? Malas prácticas nuevamente. Pues yo tengo mi grupo de investigadores que yo ya conozco, que yo he puesto a dedo, y empezamos a citarnos. Como las citaciones nos cuentan, pues yo te cito a ti, tú me citas a mí, yo citamos a él nos va a citar a nosotros, y así conseguimos que aparezcamos más en las bases de datos, nuevamente, ¿no? Y lo que digo, lo del amiguismo, al final traigo a los investigadores que son mis amigos, no porque me interese su investigación, sino porque quiero saludarlos y que los vayamos a la Puerta del Sol a tomar unas cervezas con dinero público. Yo conozco mucha gente que ha venido a hacer, sabéis, como ya dijo Carlos, soy mexicano, y me he doctorado en Chile, luego me vine a hacer aquí la investigación, o sea, conozco 3 academias fuertes, la de México, Latinoamérica y la de Europa. Y bueno, he hecho muchas cosas también con universidades europeas y la conozco cómo funciona desde dentro. Y lo que ocurre, y conozco, habiendo migrado tanto, ocurre que, bueno, muchos colegas de profesión, y no solamente de filosofía, sino precisamente de académicos, que se financian con becas y demás, pues lo que hacen es aprovechar para irse de vacaciones. Es decir, yo conocí a alguien que se quería doctorar, por ejemplo, no diré el nombre, pero sí el tema, se quería doctorar en Kierkegaard, que es un filósofo danés, y se venía a España. ¿Por qué? Porque el novio se venía a doctorar aquí, o sea, la novia se venía a doctorar aquí. Entonces, claro, pues aprovechaba la beca y también se venía a España. Oiga, pero ahí en España no están los expertos de Kierkegaard, vaya usted a Dinamarca, ¿no? Sí, pero mi novio no está en Dinamarca. Entonces, esa clase de malas prácticas, nuevamente, que se tiene. Otro gran motivo fuerte es el de la jerarquización. La jerarquización en la universidad es de todos los días, ¿no? Es decir, está el catedrático, está el doctor, está el maestro, está el tal, y el alumno es el que menos importa, cuando tendría que ser, como ya nos decía Elsa de tercer lugar, pues es lo más central, ¿no? Igual, decía ella hace un momento, ¿no? Haría falta experiencias más bien también en primaria y no solamente en infantil y tal, pues habría falta experiencias, además de primaria y infantil, universitarias libres, en las que lo que importase fuese precisamente el alumnado, ¿no? No sé si ahí seríamos acompañantes, pero probablemente sí, en la medida en que lo que tendríamos que eliminar es justamente la jerarquización. Insisto, no en este sentido de, pero pues aquí que nadie se doctore y que nadie estudie y todos estamos iguales, porque entonces si esto es así, de nada sirve tener universidades. Yo creo que la universidad es una especie como tendría que ser, por lo menos teóricamente hablando, una especie como de espacio seguro en el que se resguarda la vida del espíritu, por así llamar, la vida sensiblemente intelectual, quiero decir, ¿no? Es decir, si todo el mundo cayese en la ignominia y la ignorancia, por lo menos tendríamos adentro de 4 paredes un lugar donde poder reconstruir la cultura, y eso se llama universidad, o se llama Ateneo también. Para eso existen los Ateneos libertarios, precisamente para proteger, procurar y cuidar el mundo sensiblemente intelectual, ¿no? Bueno, pues precisamente con la jerarquización lo que se rompe es eso, ¿no? Y entonces lo que ocurre son otro tipo de malas prácticas. Por ejemplo, la idolatría de las figuras de autoridad. Es decir, hay un
un determinado profesor, también tengo el nombre ahora aquí, que no lo diré, porque aquí sí que estoy seguro que alguien lo conoce por lo menos, no volveré a ver para que nadie sepa quién es, que alguien lo conoce, que lo que le encanta es pasearse por los pasillos de la universidad, puedo decirlo nuevamente, de la Complutense, con un séquito de alumnos, ¿no?, detrás siempre, y casi solo le falta la túnica que vuela, mientras los demás se la sostienen y le dan uvas con en la boca, ¿no? Caricaturizo, pero es que lo que quiero decir es que esto de hecho pasa, es decir, hay una idolatría de personajes en la universidad como si fuesen y cuando uno escarba un poquito resulta que están ahí no tanto por lo que saben, que también sabrán, llevan toda su vida ahí sentados, sino más bien por las políticas que han ejercido para llegar hasta ahí. Es decir, se han dedicado más a ser unos políticos al interior de la universidad que a ganarse lo que tienen en virtud de su trabajo. En última instancia, el trabajo intelectual es trabajo, ¿no? Esto de vida contemplativa y vida activa es una falacia rotunda, que también, por cierto, muy derivada de los medievales. Vosotros sabéis, lo digo de pasada, de los medievales y de antes, ¿no? Pero los medievales se consagran precisamente por la consagración, por la creación de las universidades. Lo digo de pasada. Quienes se podían dedicar al ambiente académico, ¿sabéis? Las universidades se fundan en la Edad Media, pero la academia ha habido siempre, la academia es la platónica, ¿no? Y quienes se podían dedicar al mundo del pensamiento, por así decir, eran los hombres libres. Uno dirá, pues los libertarios. No, los hombres libres eran los hombres que no tenían que dedicarse a trabajar manualmente, es decir, los que no eran esclavos. Aristóteles, Platón, etc., todos ellos eran hombres libres en ese sentido. Y además eran abiertamente esclavistas. No vamos a juzgarlos, son tíos de hace 2500 años. Lo que quiero decir es que incluso justifican teóricamente que, claro, naturalmente los esclavos tienen que ser esclavos porque son naturalmente fuertes, mientras que los hombres libres tenemos que ser naturalmente libres o gobernantes porque somos naturalmente inteligentes. ¿Ves? Y ahí se da esa dicotomía. La palabra griega para decir esa especie de libertad, de ocio en el que uno se puede recrear porque no tiene que trabajar, es escolé en griego, ¿no? Que es de donde viene escuela, ¿no? Bueno, pues ocio, que ya después pasa al latín, es esa libertad que se tiene para poderse dedicar a las artes, ¿no? Ya sabéis, el trivium, el quadrivium, estas cosas. Y quienes no se pueden dedicar al ocio, los que tienen que trabajar, ¿no? En este caso ya hablo de monjes en particular, los que tienen que trabajar, que no son los monjes, pues son la negación del ocio. Y eso se dice negocio. El negocio es la negación del ocio. Son los hombres que no tienen el tiempo, el ocio necesario para la escolé, ¿no? para la libertad de pensar. Bueno, pues esta es un poco la idea de la jerarquización que, insisto, genera una especie de idolatría por profesores, por figuras de autoridad en última instancia, y que en última instancia genera esa idolatría tras la figura, lo que genera además de la propia idolatría, que ya de por sí no es naturalmente, evidentemente, libertario, lo que genera es una especie de disrupción en la gente de una misma clase académica. Es decir, entre los alumnos, sí, parece que todo va muy bien, hasta que el catedrático o el profesor de turno tiene que dejar la cátedra porque ya no quiere o porque se ha muerto. Tal. Y entonces ahí todos se vuelven enemigos porque tienen que pelearse porque han estado ahí 20 años de su vida, ¿no? Literalmente, para esperar a que por fin se muriera el Nosferatu, y cuando por fin muere, a ver quién se queda con la cátedra. Y esto es devastador, porque entonces en vez de que ese grupo de 10 personas del séquito de fans que tenía este señor se hubiesen unido para hacer otro tipo de academia, lo que hacen es romper, es desestructurarse y esperando a ver si consiguen un poco de hueso, como se dice en México, ¿no? Tienen hueso. Y eso es una pena, porque en última instancia, insisto, lo que menos se procura es el alumnado, lo que menos se procura es el conocimiento, lo que menos se procura es en última instancia la vida sensiblemente intelectual. Una de las casi penúltimas formas de vicios que motivan la creación de un proyecto como filosofía fundamental es precisamente, a propósito de que hay que esperar a que muera el Nosferatu, es la nula movilidad de plazas disponibles. Precisamente las cátedras ya están copadas, las posiciones del profesor ya están copados y no hay forma de que uno entre a poder, de que uno tenga un trabajo remunerado en una universidad, ¿no? Entonces eso también ya está previamente elegido, ¿no? Ya está elegido regularmente, pues eso, por el catedrático de turno, que sí, es verdad que hay concursos públicos, sí, pero ¿quién los gana? Resultaba que quien los ganaba era el tío que ya había estado con ellos en su grupo de investigación y tal. Entonces hay que hacer concursos públicos porque es lo que hay que hacer, pero ya están asignados de antemano, ¿no? Esto, insisto, cualquiera que haya intentado entrar a una universidad, pues sabrá que es así. Sobre todo en las universidades, bueno, también en las privadas, pero sobre todo en las públicas, me parece que no, que está muy regulado, pero ya os digo yo que en la práctica no es así.
Justamente por la nula movilidad no hay empleos para los académicos, para los que terminan ya pues, su doctorado o lo que sea, no hay empleos para eso, porque ya están copados los lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ocurre es una precarización del trabajo no hiperespecializado, sino precisamente superior, ¿no? Del estudio superior. Hay un trabajo precarizado. Y entonces, ¿qué es lo que se enseña con ese? Pues, por ejemplo, se dan paliativos, ¿no? Para que la gente que no tiene trabajo, pues, en última instancia, no cobre conciencia de que no tiene trabajo y haga un mitin o algo así, ¿no? ¿Qué paliativos? Pues, por ejemplo, las becas de doctorado. Pues, claro, el doctorado, pues, en última instancia es alguien que ya tenía que haber salido, pero bueno, haces el doctorado porque, uno, tienes vocación, o dos, porque no tienes más que hacer y te pones a hacer el doctorado. ¿Y el doctorado cómo? Pues eso, te dan una bequita, una paguita para que usted siga trabajando. Otro, y peor aún, el postdoctorado. El postdoctorado es lo peor. Yo ya tengo mi doctorado, ahora sí, ya tengo el non plus ultra de la universidad, ya, porque el título del doctorado es lo más que te puede dar una universidad. Vale, ¿y ahora qué hago? No tengo ningún empleo. Pues que te puedes conseguir un postdoctorado. Eso sí, hay que estar disponibles a moverse a cualquier parte del mundo. Es decir, a no tener familia, a no tener proyectos personales y tal, porque el postdoctorado te puede salir a tomar, a ver por dónde. ¿Y qué es un postdoctorado en la práctica? ¿Qué es un postdoctorado? Pues es un contrato temporal. Es un contrato temporal que te vale solamente para el periodo del postdoctorado, 2 años regularmente, 4 si bien te va, pero que te dura eso, es decir, que no te asegura que vas a tener un contrato definitivo, pues, un contrato temporal que además ni siquiera tiene las ventajas legales de un contrato temporal, porque por lo menos el contrato temporal está bajo la ley del trabajo, pero ya con el postdoc, pues no necesariamente, no siempre, o especialmente. En fin, como digo, ese es otro vicio, ¿no?, que habría que mencionar, precisamente la precariedad. Y entonces se nos enseña, y sobre todo en el mundo de las humanidades, también en el de ciencia, pero en el de humanidades más, porque por lo menos el de ciencia, pues, si sabes un poco de matemáticas, ya te puedes dedicar a la programación y más o menos. Pero en el de humanidades nos enseñan, nos adoctrinan a amar la precariedad. Y entonces nos enseñan que tenemos que trabajar siempre pro bono, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? Amor al arte. Claro, hay que hacerlo por amor al arte, ¿no? Porque uno es como, a ver, tío, yo creo que nadie se mete a filosofía pues porque no ame esto, es decir, nadie se mete a filosofía porque se vaya a ser millonario, se mete porque ya tiene amor al arte. Eso no significa que tú te puedas aprovechar de mi legítimo y auténtico amor al arte para que entonces tú me pongas a currar sin una paga, ¿no? Ya os decía, me piden que arbitre artículos, que además no cualquiera te puede arbitrar, se supone que es interpares, es decir, si te dan un artículo de microbiología, tú tienes que saber de microbiología, si no, no lo puedes. Entonces necesitan a alguien cualificado. En mi caso, me dan un artículo de filosofía de la física, vale, pues yo lo puedo hacer porque estoy cualificado para eso, pero no te lo pagan. ¿Y el arte? No. Eso es explotación, eso es esclavitud, porque es trabajo gratuito. Esta clase de cosas. De hecho, aprovecho para decir, a mí me han llegado, yo antes, en la propia carrera académica, llevo en estos 15 años o más, he arbitrado muchas cosas, hasta que llegó un momento en que dije, esto no va a ser. Y siempre que me pedían artículos decía, sí, con mucho gusto, yo se los puedo contar conmigo, tal, mi tarifa para un artículo como este es esta. No recibía respuesta. Y sigo sin recibirlos, es decir, eventualmente me llegan revistas en inglés, revistas muy bien indexadas en inglés, en castellano, y les digo, sí, contad conmigo, muchas gracias por contar conmigo, esta es mi tarifa. Y no sé. O asesoría, ¿no? Amor al arte, alguien te pregunta, oye, háblame por favor de Francisco Suárez, un filósofo del siglo XV, tal. Sí, pues esta es mi tarifa. ¿Se sabe? Pero amor al arte, tú no haces esto por... Sí, ¿y qué? Es decir, decía Antonio Machado, es de necios confundir valor y precio. Sí, pero si tiene valor y sobre todo un valor que se ha ido adquiriendo en función de las horas trabajadas para adquirirlo, en mi caso 15 años, ¿no? Es decir, 12 de 2007 a 2019 que salí del doctorado, ¿no? Es decir, 2007 iniciar la carrera, 2019 que salí, 12 años invertidos en estudiar como para que alguien te diga, hazlo por amor al arte. Pro bono, ¿no? Pro bono en latín es pues, por el bien, ¿no? Sí, por el bien tuyo, porque el mío parece que no está bien. En fin, y por último, la última, a propósito de esta precariedad, el último vicio que quiero comentar es el que en última instancia las universidades, por todos estos vicios y más, que podríamos sentarnos todas las 2 jornadas a hablar, que no acabaríamos de los vicios de la universidad, que insisto, son elitistas, hay mucha gente que cree que ahora los títulos universitarios son como los títulos nobiliarios, como se diga, ¿no? Tan no lo junto con esa gente que no sé ni cómo pronunciar, ¿no? Que son ahora esos nuevos títulos nobiliarios, ¿no? Y entonces, claro,
doctor, y luego resulta que no acabaron el doctorado, no hicieron la tesis. Claro, uno puede presentarse como candidato a doctor desde el momento en que te matriculas hasta que terminas y puedes no terminar. Y hay gente que te sigue siendo candidato a doctor 20 años después, ¿no? Un doctorado se hace como mucho en 4 años. Si no lo hiciste en 4 años, vete preocupando porque probablemente no lo vayas a hacer. En el sentido de que no te estás dedicando a lo que tienes que hacer. En fin, decía que todo este perfil que como veis que es bastante asquerosito, ¿no? Además lleva a la idea de, insisto, de la precariedad del trabajo académico, del trabajo sensiblemente intelectual, y hablo, notad el adverbio, ¿no? Sensiblemente intelectual, no es puramente intelectual, nos sentamos y ya, no hacemos eso. Cualquiera que se haya dedicado en serio a la academia sabe que nos quedamos con la chepa como yo, nos quedamos sin pelo como yo, ¿sabes? Es trabajo currante. Resulta que las universidades en última instancia, por todo esto, terminan siendo fábricas de empleados, no de trabajadores, sino fábricas de empleados mediocres. Terminan formando, uniformando, recortando, sacar como esa peli de Wall, ¿no? De Wall, de Pink Floyd, ¿no? Que van ahí con todos con la cabeza. Pues eso termina siendo las universidades, ¿no? Particularmente, ¿dónde se ve? Pues pensemos, por ejemplo, en el famoso plan de Bolonia, que ha firmado prácticamente todos los países europeos. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha quitado las licenciaturas, ahora aquí ya no hay licenciaturas, lo que hay son grados, los grados son bastante más cortos que las licenciaturas y no te valen para absolutamente nada. No te valen primero, porque el nivel de conocimientos que te da es muy básico, es una pincelada muy básico, quiero decir, en comparación con lo que era una licenciatura. Y segundo, porque aun cuando ya hayas acabado el grado, tener un grado no te sirve para nada. Lo que tienes que hacer ahora es tener un posgrado, que es los famosos máster, ¿no? Que ese es, todo el mundo aquí en España hace máster, y como si sumar máster fuera, y como tío, pero no sabe ni abrochar que los cordones, ¿no? Todos máster y tal, ¿no? Los famosos másteres, o el plan de Bolonia en última instancia, lo que a mí me parece, y lo podemos discutir en el debate, es la privatización velada de la educación universitaria. Claro, como no podemos ser Estados Unidos, en los que ahí toda la educación universitaria es privada y hay que pagar una pasta, aquí vamos de demócratas y vamos de Estado social y tal, la universidad será pública, sí, pero la universidad que se te da públicamente, esa es la que no te vale pagar. Ahora hay que pagar los másteres, y es en los másteres donde está la pasta. Porque claro, si yo estudio psicología, hace rato había un colega psicólogo que estudia psicología, pues muy bien, pero no le permite practicar. ¿Quiere practicar? Pues pagues el máster de 3.000 para que sea habilitante, etcétera, un montón de estas historias, ¿no? Entonces es nuevamente una forma de privatización velada de la universidad. En fin, por toda esta clase de vicios, y permitidme buscar aquí algo en la web, por toda esta clase de vicios es que nos vimos forzados, y personalmente hablo de mí en primera persona, me vi forzado por este hastío, por este cansancio de cómo funciona la universidad, a generar un proyecto universitario distinto. Insisto, no es una universidad, ya quisiera yo tenerlo de tartaruga a nivel universitario, es decir, que tuviésemos, pues eso, los permisos de infraestructura y tal, no, sino, pero sí que somos un espacio universitario que estamos al mismo o incluso mejor nivel, por lo menos en nuestras áreas, que los propios espacios regulares académicos. Los invito a que, si os dedicáis a la filosofía, leáis alguno de nuestros artículos, mezcláis en algunos de nuestros seminarios, acercaros a algunas de nuestras conferencias y notéis que el nivel es bastante, es muy competente, están en la vanguardia, incluso, insisto, a veces hasta mejor. Pero sin todos estos vicios que ya he aquí replicado, ya he aquí dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo había que combatir esto? Pues por lo menos con 4 características que diré muy de pasada, que definen, o que pienso que pueden definir lo que es el proyecto de filosofía fundamental. Primero, serían como 4 palabras clave, ¿no? Oposición, horizontalidad, libertad y autogestión. ¿Oposición a qué? Pues precisamente al statu quo de la cuestión actual. Todo lo que he dicho, oponerse a todo eso. No puede ser que sigamos en la misma, sobre todo cuando se supone que somos la gente pensante. Por cierto, anécdota, cuando uno va a los libros de historia para ver los personajes anarquistas, los personajes libertarios que han pensado en pos de la sociedad y tal, pues naturalmente están los obreros, naturalmente están los campesinos y demás. Luego uno quiere escarbar a ver qué intelectuales había y bueno, aparece por ahí un artista, aparece por ahí un literato, tal, no aparecen filósofos. No es común. Claro, todos son señoritos, ¿no? Son muy señoritos, la filosofía se piensa desde arriba, y no sé, ¿cómo demonios vas a hablar de la realidad, que es el problema fundamental de la filosofía, es el único problema que tiene la filosofía, cuando no te mojas
cuando no estás en la realidad. Yo creo que un filósofo, por lo que en la licenciatura, en el grado, tendría que ir, primero, entre otros lugares, tendría que estar por lo menos en una morgue y segundo, en un huerto, como mínimo. Y así se hace filosofía. Estos que van con las manos muy lisitas, hay que tener cuidado. Bueno, pues oposición a todo eso. Segundo, horizontalidad. Horizontalidad en la medida de lo posible. Ya veíamos las dificultades, ¿no? Cuando te preguntaban lo de, oye, ¿cómo poner orden sin ser autoritario y tal? Pero bueno, horizontalidad en la medida de lo posible. ¿Qué es eso? Pues lo que yo decía hace un momento, atacar la jerarquización. No para de alguna forma vulgarizar el conocimiento en el peor sentido de la palabra, ¿no? Aquí todo el mundo, sino más bien para decir que si bien aquel es doctor, no se trata de vulgarizar sus conocimientos o faltarle respeto a lo que esta persona ha estudiado durante 15 años de su vida, ¿no? Sino más bien para que el vulgo, por usar el sustantivo de calificativo vulgar, el vulgo se eleve al mismo nivel. Es decir, no se trata de bajar el listón y decir, bueno, ahora todos somos doctores porque no hay doctorados. No, se trata de elevar el nivel de la propia gente de abajo. Es decir, y esto es hacerlo de la base precisamente, es decir, invertir la pirámide, por así decirlo. Es decir, que ahora los de abajo también estén al mismo nivel de los de arriba, y eso sería la horizontalidad. No es una reducción del nivel, sino una elevación de la gente, en este caso del alumnado, ¿no? Esto se puede ver pues, en nuestros grupos de investigación, por ejemplo, donde pueden exponer e incluso debatir pues, un doctor con un chaval que está apenas haciendo el grado, precisamente, ¿no? Y se pueden dar dinámicas muy interesantes, no como el que hay que aprender, sino como como una construcción en conjunto del conocimiento en cuestión. Libertad, tercera opción. Claro, sobre todo aquí me refiero a la libre creatividad de pensamiento, ¿no? En filosofía, pero no solo en filosofía, en muchas áreas se nos enseña que el mundo académico lo que tiene que hacer es repetir lo que ya se ha dicho. Y cuando además en el mundo latinoamericano es repetir lo que se ha dicho en Europa, como la mayoría son las mismas. Pues entonces hay que doctorarse en un autor, ¿no? Lo que dijo un autor. Pero si ya lo dijo el autor, ¿qué coño nos va a contar usted? No, pero es que es en un concepto. A ver cómo la evolución de ese concepto, pues en los 20 pensaba de una forma, en los 30 pensaba de otra. Bueno, perfecto, trabajo doxográfico, pero filosófico no. Y eso hay que incentivamos, pues, la libertad, la creatividad filosófica, ¿no? De alguna forma, creatividad es otra forma de decir libertad. No solamente filosófica, sino también, digo filosófica, porque en última instancia es el núcleo, ¿no? Pero que apoyamos, insisto, tenemos químicos, biólogos, etcétera, en nuestros físicos, en nuestras filas, ¿no? Y autogestión, naturalmente. Autogestión pues significa que nuevamente intentamos que los propios usuarios de filosofía fundamental sean partícipes de la organización de este proyecto, ¿no? Es decir, tenemos por ejemplo aquí a Aurora, que ya de pronto dijo, yo voy a hacer un podcast, y lo hizo, ¿no? Es decir, nadie tuvo que decirle desde arriba, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el que, no, si alguien quiere hacerlo, se puede, y intentamos procurar esa clase de proyectos, potenciarlos en la medida de las posibilidades, pero potenciarlos y tal, darles salida y demás. Y sobre todo en la autogestión lo que tenemos muy claro es que no tenemos financiamiento de nadie, no estamos pagados por nadie. Nosotros quien nos paga son los usuarios pues en el caso que la única forma en la que de alguna forma entra algo al proyecto es mediante los cursos. Y los cursos se pagan pues en función del número de sesiones y ya está, ¿no? ¿Por qué no tenemos financiamiento? Bueno, si algún buen hombre o una persona nos quiere altruistamente dar dinero, muy bien, pero dudo que eso pase. Regularmente, como Coca-Cola, lo que querrá será poner pasta para luego llevarse algo, entonces habrá que andarse con cuidado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los 2 congresos de filosofía fundamental que hemos hecho, el primero y el segundo que estamos por hacer, como no tenemos sede física, que ahora si queréis hablamos de eso en el debate, hemos tenido que usar lugares prestados. Bueno, pues han sido literalmente prestados, no nada de sí, pero yo me llevo algo, sí, pero tal, no, es la forma en la que podéis ayudar es ser, y nosotros lo que ayudaremos será agradeciendo, no vamos a ocultar lo que habéis hecho por nosotros, muchas gracias, pero no vamos a hacer esto, no te vas a llevar la chapita de que hiciste algo que no hiciste, ¿no? En fin, fue fundada la filosofía fundamental en abril del 2021, precisamente, como decía, como un marco institucional autogestionado para procurar, hospedar y potenciar proyectos de creatividad filosófica, científica, artística y cultural en general. Está abierto a todos los públicos, ya dije, tanto especialistas como para el público en general, y además lo que creo que también nos caracteriza mucho es que tenemos una actitud muy humana y abierta. Insisto, no vamos con el elitismo, con el dedito para arriba y otras cosas, sino que somos muy, muy cercanos.
Lo que ocurrió, por ejemplo, en el primer congreso en Málaga es que sin organizarlo previamente, cuando nos íbamos a comer, incluso viniendo gente que no es de filosofía fundamental, que venía de Canadá, venía de Chile, venía de Colombia y tal, se quedaban con nosotros a comer todos. O sea, nos organizamos todos de forma espontánea. ¡Viva la anarquía! Funcionaba. De hecho, hay una crónica en nuestra página web de eso, y al final concluye diciendo esto: se vivió en auténtica anarquía. No, el desorden, no, al contrario. Hubo un tan buen rollo académico, estábamos ahí, había biólogos del CSIC, por ejemplo, ¿no? O sea, que estaban financiados por el CSIC, estaban ahí, y venía gente de México, también de una organización más católica, o sea, que su instituto era católico, su institución era católica, y flipaban. Nos preguntaron incluso, ¿y vosotros estáis haciendo esto con alguna universidad? ¿Quién nos está financiando? Nada. Somos nosotros 4, nosotros 5 que estamos organizando por el buen trabajo y la voluntad de la gente que cree en proyectos como este, ¿no? Trabajamos, pues, todos los que estamos ahí. Y en fin, pues eso, como yo no veía que la universidad fuera a cambiar por cuenta propia, que mucho menos por parte de los ya acomodados, ¿no? Los académicos que ya están claros, no va a cambiar, ¿no? Como decimos en el mundo, ¿no? En el mundo libertario, los acomodados, ¿no? Los burgueses, que diría un marxista típico, ¿no? Como los acomodados en la academia no iba a cambiar, porque no les conviene que cambie, claro, si ya están acomodados, ¿para qué? Como no iba a cambiar por obra de magia o algo así, teníamos que esperar, teníamos que hacerlo nosotros mismos, teníamos que generar los espacios, no esperar a que otros lo hicieran. Y quiero, pues, es el do it yourself, que yo decía al inicio. Quiero cerrar nuevamente, y ya con esto me callo, con otra breve lecturita chiquitita, esta vez de Carlos Taibo, en su libro Repensar la anarquía. Carlos Taibo no necesita presentación en este espacio, y diré brevemente estas 4 líneas. Lejos de cualquier horizonte autogestionario, la enseñanza pública, y yo diría además, añadiría máxime la privada, ¿no? Pública se entiende estatal, como alguien ya corrigió en la mañana, ¿no, Miguel? La enseñanza pública, y máxime la privada, ha impulsado, nuevamente, lejos de cualquier horizonte autogestionario, la enseñanza pública y privada ha impulsado a menudo el acatamiento de la autoridad, la obediencia, la competición descarnada, el individualismo, la primacía de los valores de las clases altas y la sumisión ante el orden dominante. ¿Queríamos esto para nuestra universidad o había que hacerlo de otro modo? Y vamos a esperar a que teníamos que hacerlo nosotros, o teníamos que hacerlo nosotros. Y eso es lo que yo quería deciros. Ahora estoy abierto a todo lo que tenemos. Es que no sabías que yo trabajo para Springer Nature. ¿Para quién? Para Springer Nature. Ah, para Springer, bueno, sí. No, tú estabas para McGraw-Hill, ¿no? No, para Macmillan, que es una editorial que depende de Springer Nature. Entonces, todo esto que se me ha contado de Open Access sí. Es terrible, porque se han inventado la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí. O sea, ya han eliminado todas las revistas físicas, les da una cantidad de problemas, de costes monetarios. Han eliminado las suscripciones a las revistas y ahora es todo acceso libre, lo llaman, Open Access. Sí. Lo que tiene que ver con acceso libre es que una universidad compra una licencia, la paga y los alumnos pueden acceder a esas publicaciones, pero tienen que pagar la universidad. Tienen que pagar, sí. Y los alumnos que trabajan o los investigadores que están en esa propia universidad les hacen un precio para que puedan publicar. Así es. Es alucinante. Así es. Sí, la propia plataforma de Open Access te pide suscripción. Y además, todos los datos que entregas a una plataforma como esa. Porque no solamente se forran porque cobres al consumidor y cobres al productor, sino porque además es una red social. Entonces, los datos que entran ahí hay que darse con mucho cuidado. Nuestra revista no va por ahí. Nuestra revista, de hecho, muchas veces nos han dicho, ¿por qué no os indexáis para que más autores quieran publicar con vosotros? Porque claro, aquí si publicas en un Q1, Q2, que le llaman a los índices, ¿no? En Chile, pues eso, el Web of Science o el Scopus o tal, ¿no? Si te indexas en eso, pues más recibirás. Pues mira, si la gente que va a mandar un artículo a mi revista me lo va a mandar pensando en el Q2, en el Q tal, que no me lo mande, que lo mande donde lo tiene que mandar. Hombre, pero los autores tienen que comer, sí, pero también se puede comer de otra forma. Mucho más trabajo, sí, un poco lo que le pasaba a Elsa, ¿no? Joder, para pagar 15% de mi sueldo y puedo hacerlo, para eso pago y no me comprometo tanto, pues vaya a su sitio, es lo mismo.
Se puede comer, pero hay que comprometerse más. Hay que comprometerse más. O de otra manera, no sé. Entonces, insisto, nuestra revista no ha querido entrar a eso. Estamos indexados en la Universidad de La Rioja, porque al final es una base de datos, no es propiamente un índice. Y bueno, dentro del propio grupo de filosofía fundamental ha habido quien se ha querido que intentemos indexarnos y tal. Yo soy de la idea de los que no. Porque no, ¿qué ganamos nosotros? ¿Sabes? Más autores. No sé. Tenemos además autores suficientes y cuando no los tengamos, pues es porque no los tenemos que tener. Quien ganan son otros. Y además a costa del trabajo que hacemos nosotros como editores, como árbitros, totalmente autogestionado. La revista, por cierto, la revista, los contenidos de la revista son totalmente gratuitos. Se pueden descargar en nuestra página web gratuitamente. ¿Por qué hay que pagar por la revista impresa? Pues porque el contenido material, como acabas de decir, pues hay que pagarlo. Y en este caso, y esto sí que me jode, la impresión la hacemos con Amazon. Oh, sí, todos tenemos... No podría yo aquí tener todo lo resuelto, ¿no? Lo hacemos con Amazon. ¿Por qué? Porque básicamente es el que distribuye a todas partes del mundo. Entonces, hemos visto revistas en México, hemos visto revistas en Canadá. Entonces, por eso, básicamente. Pero quien se corre es Amazon. Nosotros no. Porque nos llega con eso, ¿no? En fin. Pero que, insisto, los contenidos son gratuitos. Si algún día Amazon nos dice, oye, pero si al final estás regalando los contenidos y yo y es mi negocio venderlo y entramos en un conflicto, pues lo quitaré de Amazon. No voy a dejar siempre trabajo, no voy a entregarlo. Pero bueno, por el momento no. Así que eso. Pero todo el diseño editorial es nuestro, la revisión de artículos es nuestra, el contacto con los autores es nuestro, ¿no? Que si corrige aquello, corrige esto, o amplía aquí, es todo profesional. Oye, ¿por qué consideras que hay ese alejamiento entre el mundo filosófico del anarquismo? Porque hay pensadores anarquistas, pero ninguna filósofo fundamental. Y hoy en día no se produce ese acercamiento, ¿no? ¿A qué se debería? ¿Qué consideras? ¿Dónde sale ese acercamiento? Es muy interesante, no lo sé exactamente, pero... Mira, hablando con Taibo, precisamente, yo le decía, oye, ¿cómo es la experiencia de ser un anarquista en una universidad? Él es profesor o fue profesor de la Autónoma de Madrid, vosotros lo sabéis, ¿no? En ciencias políticas. Y decía, yo no daba clases de anarquismo, yo daba clases de relaciones internacionales, políticas internacionales y tal. O sea, para mí la universidad no era más que otro trabajo asalariado más y no el mejor, ¿no? Y es verdad, sí, es verdad. Y por otra parte, pienso, por ejemplo, en Bakunin, que sí que era un filósofo, que además fue muy crítico, por ejemplo, de las ideas de Hegel. Y como sabéis, para Hegel la libertad la garantiza el Estado. Es el Estado el que va a hacer que todos seamos libres, ¿no? De hecho, Europa funciona hegelianamente. No solamente por Hitler y tal, no. Es que España funciona hegelianamente, el Estado está en todas partes. ¿Y por qué la gente no se mata? Porque somos muy civilizados. No, porque tienes la policía en todas partes, te están vigilando en todas partes. Y tú quieres poner un chiringuito para poder sobrevivir vendiendo empanadas colombianas, como fuera del metro donde vivo, y está la palma y, ¿sabes? Y no te... Entonces, la libertad la garantiza el Estado. Pero Bakunin dice, no, al contrario, la libertad va a ser cuando eliminemos. Y este sí que era filosófico, además lo hace con argumentos filosóficos, no solamente argumentos, digamos, empíricos, por así decirlo. Pero en ese caso, Bakunin, que es lo que a veces hemos discutido, ¿no? en el Ateneo, Bakunin, por ejemplo, tiene una muy mala idea de lo que sería la filosofía como tal, léase metafísica, ¿no? Es decir, la filosofía se ha identificado con la metafísica, no sin razón, y es verdad, ¿no? Pero claro, entonces todos los ataques de alguien como Bakunin, pero también Marx u otros, ¿no? a la filosofía, a la metafísica, ya sabéis las famosas tesis contra Feuerbach, ¿no? Los filósofos se han encargado de contemplar el mundo, es hora de transformarlo, ¿no? Claro, entonces hay una idea de filosofía como metafísica, entendida la metafísica en última instancia como un pensamiento puro, ¿no? Que es casi pensar como Dios, que no se mete con las cosas. Por eso yo os decía, los filósofos señoritos que están en sus cantinas hablando y no se meten a hablar. Claro, el punto es que realmente la metafísica en este caso siempre ha sido el estudio de la realidad. Y si uno hace un análisis genético de cómo se ha estudiado esa realidad en metafísica,
Los más famosos sí que han sido estos de la razón pura, de la razón no humana y tal, pero hay otros, el lado B de la filosofía, por así decirlo, que han sido los que han estado ahí siempre en la base, ¿no? En la base. Ahora, que sean o que hayan terminado siendo estrictamente anarquistas en el lado político, pues no. ¿A qué creo que se debe? Es tu pregunta. Yo creo, pero es una opinión mía, no podría justificarla más que por experiencia personal o tal, ¿no? Yo creo que es muy cómodo hablar de la realidad, ya sea incluso de la realidad social, ¿no? La realidad la que quieras, la realidad virtual o tal, desde el escaparate de profesor, de catedrático, tal, de editor de Martín. Y eso, ir a una morgue, ir a un huerto, eso no es, o sea, como diríamos en México o en España, no sé dónde, pasar las putas, eso es algo que el filósofo en general lo sabe, pero no es el que está en el status quo de la academia. El problema, yo creo, no como en el mundo laboral común y corriente, no lo tienen tanto que también esos académicos que ya están acomodados. Ellos están acomodados y por eso quieren defender esa cristalización, sino más bien los que no lo están, porque los que no lo están esperan a que eventualmente eso cambie. Pero siempre que hablo con alguien de mi ámbito, lo que dice es que, joder, esto de la academia cada vez está peor, y mencionamos estos vicios que yo aquí he mencionado. Todos están conscientes de ello. ¿Qué se hace al respecto? Nada. Al contrario, siguen estando detrás del profesor, siguen estando llenando el currículum a lo tonto, yendo a congresos simplemente para dar su conferencia y luego pirarse sin escuchar a otro, ¿no? Eso, por cierto, es un acto muy malo, ¿eh? Lo digo para la puesta que estamos aquí congregándonos. Si un ponente va y habla, se espera que vaya y escuche también. Es decir, no solamente vengas a tu hora de donde tienes que hablar y luego te pidan. Y ya no tienes nada que aprender. A ver, si es así, pues entonces no te quejes que la academia siga con eso. Yo creo que es eso, es comodidad, y que a la gente que no está cómoda, es decir, los que no tienen esas plazas, sin embargo no ven más opciones. No ven. Espera que les caiga del cielo. Por eso la labor del proyecto como filosofía fundamental y la difusión que debe tener un proyecto como este, pues para que vean que hay otras alternativas. No para que vengan a trabajar conmigo, ¿no? Que yo no soy un empresario que da empleos, sino que trabajen o bien con nosotros o trabajen como nosotros, que monten sus filosofías fundamentales por otra parte. Y que la hagan y después nos federemos y hagamos un congreso de proyectos como estos. Pero es básicamente eso, creo yo. La posición del señorito. O sea, que necesitáis un repaso desde el anarquismo a todos los filósofos estos de universidad con título, que sois los que estáis actuando de esa manera. Sí. Yo creo que eso os pasa, que necesitáis como un repaso de realidad. Eso es, ahí lo tienen. Yo diría más que anarquismo, que también, ¿no? Eso sería fenomenal, todavía mejor, ¿no? De repaso de realidad. Unas buenas... Mira, yo te contaba la vez pasada, y lo digo porque es de interés público, es república. No, anarquía, no república. Lo que es de interés público. Estoy escribiendo porque di una conferencia hace no mucho, en noviembre, de un tipo de filosofía para abogados, ¿no? Y en esa conferencia, yo lo que estaba redactando es lo que hicieron dos filósofos muy diferentes ante un mismo problema. Si queréis, lo cuento brevemente, que ya que... No sé, ya aquí, 2 minutos. El problema es... este es el problema filosófico de filosofía social, ¿no? Y para que veáis las dos respuestas que tienen dos filósofos muy diferentes. El problema es, los países del norte opulento, Europa y Estados Unidos, pero pensemos en Europa, ¿pasarían el canon de moralidad típicamente kantiano, el de Kant? ¿Cuál es ese canon de moralidad típicamente kantiano? Lo diré en 2 palabras. Que hagas lo que hagas sea universalizable, es decir, que tu acción la pudieran hacer todos los seres humanos, y que la sociedad no se autodestruyera. Ese es el canon de moralidad. Entonces, si lo puedes universalizar, es una acción buena. Esa es la idea de Kant. Se llama imperativo categórico, famoso, ¿no? Por cierto, Mussolini decía, es imperativo categórico que hagamos tal. Eso lo decía Mussolini. Claro, con un uso a su manera de Kant. Bueno, pues eso es lo que dice Kant. Pasa ese filtro el modo de vida típicamente europeo, que es imperialista, creciente además exponencialmente, pues la respuesta es no pasa el canon de moralidad kantiano, porque si todos viviésemos como vive el norte opulento, la sociedad se autodestruye y además el planeta no lo soporta, ¿no?
¿Te has leído? Bueno, pues ante ese problema de qué hacer pues, con el canon de Kant, dos filósofos que responden a eso. Uno, Karl Otto Appel, un filósofo alemán, hombre blanco europeo alemán, ¿no? ¿Sabes? Con todas esas parece además inocuo. ¿Qué es lo que dice este señor? Dice, bueno, pues como no lo pasa, pero yo soy un defensor, hablo como Appel, como yo soy un defensor de lo que yo llamo las comunidades ideales de comunicación, es decir, entre iguales, idealmente podríamos comunicarnos porque a priori a esa comunicación, antes de esa comunicación, hay racionalidad que posibilita eso. Entonces, como yo creo eso, creo que entonces, ante el problema este kantiano que os digo, del crecimiento de Europa, mi respuesta es que los países del sur tienen que renunciar a sus esperanzas de crecimiento. ¿Por qué? Porque son las instituciones europeas las que garantizan en la práctica, en su mente de blanco europeo, las que garantizan en la práctica que existan las comunidades ideales de comunicación. Es decir, las comunidades que son ideales de comunicación se hacen reales, creer, pues, en instituciones democráticas como la ONU, como tal, o como la OTAN, ¿sabes? Entonces, claro, tiene que existir de alguna forma Europa. Europa es como la guardiana de eso, y por tanto, tiene que seguir existiendo, por tanto, los otros tienen que renunciar a su crecimiento. ¿Qué es lo que dice otro filósofo? Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría, aunque era un español, vivió mucho tiempo en El Salvador, y no se ve el mundo igual en El Salvador que en Alemania, y en El Salvador incluso murió asesinado por el Estado salvadoreño en tiempos de la guerrilla. Posiciones muy diferentes, como veis. Appel murió en 2017, bien cuidadito con la sanidad alemana. Ellacuría murió relativamente joven, asesinado. Hay vídeos de él ahí tirado en el campo de la universidad, ¿no? Cuando se ha volado. Bueno, pues lo que dice ante el mismo problema de qué hay que hacer con el problema kantiano de la forma europea de ser, pues dice, no, por lo que hay que apostar es más bien por lo que, ya lo llama así, un nombre desafortunado, pero lo llama así, una civilización de la pobreza. Desafortunado porque, claro, nadie quiere ser pobre. Aquí en España se dice, ¿no? Para dejar de ser proletario hay que ser propietario. Claro, y el pobre es como lo que no hay que ser, ¿no? Nos han metido el cuento de la clase media. La clase media son obreros como todos nosotros. Si no tienes tú medios de producción, eres un trabajador, no eres clase media. Y la clase media no tiene medios de producción. Lo que pasa es que son aspiracionistas y que han creído que por hipotecarse, es decir, por no tener una casa, porque la casa es del banco, ya cree que son clase media, ¿no? Bueno, pues civilización de la pobreza es un nombre poco afortunado por eso. Pero que en última instancia, esta idea es pues lo que hoy teóricos como Taibo, pero muchos más, ¿no?, llaman en última instancia sociedades sostenibles o de crecimiento, precisamente. Lo que hay que hacer, decía Ellacuría, es renunciar al ideal kantiano y a las sociedades ideales de comunicación. Porque ¿qué ocurre? Que lo que en la práctica pasa es que las sociedades de comunicación, las comunidades de comunicación, nunca son ideales. Siempre son concretas, reales, efectivas. Y en la mesa de diálogo no puede ser, como cree Appel y esta gente, que nos juntemos unos cuantos hombres blanquitos, aparentemente depurados de nuestros prejuicios. No, porque en la mesa de diálogo tienen que estar nuestras religiones, nuestras geografías, nuestras historias, y todo eso ponerlo ahí. Y a pesar de la diferencia, en poder encontrar acuerdos. Esto también lo decía otro filósofo muy cercano a Ellacuría, Enrique Dussel, que decía, si la sensibilidad ética no se va a disparar entre iguales, comunicándose, se va a disparar precisamente interpelados por el otro que es un otro demacrado, que es un otro acribillado, por eso ahí se va a despertar la sensibilidad ética, decía Dussel. Bueno, pues Ellacuría dice, hay que apostar por el decrecimiento en última instancia. ¿Qué es decrecimiento? ¿Que la señora viejita no puede estar en una temperatura ambiente porque tiene que decrecer? No. Significa que el modo típicamente europeo, occidental, es el que tiene que cambiar. No necesitamos ser opulentos. Ahora mismo no necesitamos un aire acondicionado. Y por suerte en el eco no lo tenemos. Porque, entiendo que a 40 grados, ¿sabes? Pero no es necesario esa clase de... Y no solamente eso. Quiero decir, depende del baño de realidad que haya tenido cada cual. Insisto, no es lo mismo un Appel que una Ellacuría, las conclusiones que se tienen ante un mismo problema y las posiciones que se toman ante un mismo problema. Yo creo, y por eso lo decía un poco, no tan de coña, lo de que los filósofos tenían que pasar por la morgue y por un huerto, por lo menos bastante tiempo, porque lo que falta es, si no tienes a mucha gente hablando de la realidad por aquí y por allá, y luego
y luego justificas cosas que, pues como lo que acabo de decir. En fin, sí. Sí, también, bueno, me gustó mucho tu intervención y después de varios años en la filosofía comparto, si no al 100%, al 95% las perspectivas que has dado. En un comentario un poco pedante sobre la Edad Media, un medievalista, que, bueno, yo creo que también en esa Edad Media, sorprendentemente, las cátedras no las decidían como ahora los 4 tótems de la facultad que se juntan en un tribunal y te dan el visto bueno para que tú seas el sucesor, sino que curiosamente ahí era el alumnado el que por votación y por aplauso decidía quién iba a ser la cátedra. O sea, había candidatos, había 3 o 4 candidatos, claro, era una universidad de hombres, pero tenía la oportunidad cada uno de dar una clase y la cátedra la decidía el que más aplausos recibía de un auditorio que podía estar, no solo el aula, sino una plaza entera llena con todo el personal que estudiaba en la facultad, ¿no? O sea que hay también algunos aspectos de esa Edad Media que paradójicamente se pueden ver como un poco más positivos que la actualidad, que es aún menos democrática, ¿no? Sí, dos perspectivas también que en mi opinión pueden complementar un poco lo que dijiste también, tu dictamen un poco sobre la situación de la universidad. En mi opinión siempre pensé que faltaba, sobre todo en la Universidad Española, en humanidades falta mucho internacionalismo, porque a pesar de que están todos esos rankings de revistas que supuestamente están indexadas, son internacionales, realmente en el mundo académico, para tener, y en filosofía, historia, etcétera, en el derecho, es raro el profesor, la profesora que hace un trabajo y ese trabajo va a ir a contrastar luego con colegas fuera. Más allá de los Pirineos seguramente no los conoce nadie, pero es que hay regiones de España, yo por ejemplo vengo de Murcia, en las que el profesorado de la universidad pasando de Albacete no lo conoce nadie, ¿no? Porque no necesitan, ¿qué necesitan? Controlar las instituciones culturales que hay en esa región y controlar el foro académico, las universidades que hay en esa región, y eso les basta, mientras que en cambio un humilde albañil, una humilde persona que trabaja en estética continuamente está viendo vídeos, está buscando materiales de lo que se hace a nivel internacional y está a la moda al día de lo que se va haciendo. En cambio en la investigación filosófica es raro que uno vea una bibliografía de un trabajo que se publica en España y esté actualizada con lo que se publica internacionalmente, ¿no? Y el otro dictamen que tengo también, en eso discrepo un poco de ti, es que yo creo que en España también, curiosamente, sobra politización en las humanidades, pero politización de partido, ¿no? Sí, claro. Porque la mayoría de grandes figuras de la filosofía, bueno, uno piensa en muchos nombres, de Sabater y compañía, en torno a todos esos que salen en los medios, en historia, etcétera. Cada partido, cada grupo de poder tiene una serie de cabezas hablantes que defienden esos proyectos que tienen esos partidos, pero que no es ni siquiera esa relación virtuosa en la que esos intelectuales les hacen un programa, hacen una ley, hacen una propuesta de ley, ¿no? Sino que es un decisionismo. El grupo político toma una serie de decisiones, hace leyes y en la semana los periodistas de los más medios oficiales van a ir y le van a preguntar a los intelectuales de turno qué piensan, y estos se van a inventar un discurso ad hoc para justificar esa ley que se ha hecho o para criticarla, ¿no? Y como los proyectos de investigación, y eso es algo también muy propio de España, que lo diferencia de otros países, son proyectos que con mucho duran 4 años, es lo que dura una legislatura regional o estatal. Entonces el ritmo político de los partidos coincide con el académico, y eso es perverso, porque no es necesariamente aquel que tiene un trabajo que destaca internacionalmente, que es reconocido, etcétera, el que va a poder lanzar un proyecto de investigación, sino aquel que en el momento preciso, en la semana en la que se aprueba la ley, está ahí para defenderla o para criticarla, y el partido que ha hecho esa ley o el partido que está criticando esa ley, cuando esté en el gobierno, lo va a recompensar financiándole su proyecto. Entonces no sé si ves tú también que ese tipo de politización, por la experiencia que has tenido en España, se da también en México, porque también hay una falta de cultura y de titulaciones en las élites de los partidos, ¿no? Que los que tienen doctorado o máster, la mayoría pues lo han plagiado y casi mejor no investigar porque si no pues nos quedaríamos prácticamente sin políticos titulados, ¿no? En mi país, no me deja mentir, hay una frase que se dice: el doctorado no quita lo tarado, y es verdad. O sea, yo conozco mucha gente, antes era difícil doctorarse, hoy es relativamente fácil. O sea,
todos se doctoran, mucha gente se doctora. Claro, ahí la pregunta, voy a unir un poco la segunda con la tercera, a propósito de la politización y la de un poco lo de que al final es endogamia, ¿no? El investigador no sale de sí mismo, simplemente hasta con controlar un poco lo de su región y luego ya no le importa que esté más allá de los Pirineos o tal. Yo creo que ahí digamos, la respuesta es la siguiente, ¿no? Es cada quien sabe para quién trabaja. Y alguien, al final es una pregunta ética que cada uno tiene que hacer, ¿no? Pero ocurre regularmente en filosofía así, que no se trabaja para la filosofía. No se trabaja por una vocación filosófica, se trabaja, como dices, pues porque detrás hay un partido, porque detrás quiero conseguir algo, porque por la carrera política que puedo hacer. Y eso, que no hace falta que haya partidos políticos detrás, lo que tú dices, de un tío de Málaga, no sé dónde dijiste, que simplemente controle ahí, claro, porque lo que quiere es conservar su puesto, no le interesa que tanto darse a conocer en otros sitios, o que le conozcan, o que él conozca a otros, porque entonces todo supone competencia para él, y lo que no quiere es competencia, precisamente. Yo he sido incluso acusado de muchas cosas, ¿no? Yo he tenido problemas en la licenciatura, ¿no? Con profesores, porque claro, les suponía una competencia. Eres bueno mientras seas alumno, cuando dejas de serlo ya eres competencia. O en el doctorado lo mismo, es que no me citaste a mí, y usted quién es para que yo lo cite a usted. Es decir, si usted no habla de mi tema, yo no tengo por qué citarle, es estúpido, ¿no? Entonces, yo creo que una perífrasis, pero un poco es eso, es cada quien sabe para quién trabaja. Y me temo que en el mundo de la filosofía, contra lo que se podría pensar, relativamente pocos están ahí por la filosofía. Están ahí pues eso, porque creen que es muy fácil politizarse, y politizarse en ese peor sentido de la palabra, ¿no? De que haya partidos detrás. El resto de las academias es igual. Yo he participado en congresos incluso para Oxford, Cambridge y demás. Esos están financiados. ¿Por qué están financiados? O sea, tú sabes, las universidades estadounidenses, por ejemplo, están financiadas pues, por élites políticas, élites religiosas. En Chile hay universidades que serían como concesionadas, por así decir, que son mitad públicas, mitad privadas, católicas. De hecho, mi doctorado es de la Pontificia Católica de Valparaíso, ¿no? Que recibe fondos del Estado. Pero claro, ahí es católica pontificia, no vamos a hablar de cosas, ¿sabes? Aunque en filosofía, bueno, yo no hablo de religión interna, no, pero que se apoyan solo en un determinado tipo, al final una forma de vida, una forma de ver, de valorar las cosas. Entonces, claro que está siempre ahí eso, ¿no? Creo que todo eso tendría que estar de alguna forma al margen de la propia producción de conocimiento, producción en el mejor sentido, producción de conocimiento filosófico, científico, humanista, en general. Y para eso es necesario que los usuarios gestionemos esa producción, no dejarlo que las universidades lo hagan. Hay que pasar por la universidad, bueno, quien quiera sí, tendrá que pasarlo, y tendrá que pasar ese filtro y esas hostias y tal, vale. No es necesario para todo, no es necesario. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Pero que sepa que ese no es el único camino, aun cuando tu vocación, tu llamado, tu vocación sea el de ser filósofo. Y eso me retrotrae a la primera pregunta que hacías, la de la Edad Media, ¿no? El comentario. Claro, las cuestiones postdivetales, ¿no? Claro, ahí sí que se hacían conferencias públicas y estaban ahí todas las horas hasta que el otro estuviera sudando, ¿no? Sí, no, yo no digo que la Edad Media haya sido mala, al contrario, la llamaron media los modernos, porque los modernos, con la soberbia que le caracterizaba a la modernidad, decían, nosotros sí que somos modernos, se autodenominan modernos. Pero en la Edad Media pues surgieron las universidades, hubo un arte fenomenal, etc. Pero lo que digo es que la Edad Media está muy bien como Edad Media. Lo que no puede ser es que traigamos instituciones medievales al día de hoy, como si pensáramos que quisiéramos traer la democracia griega al día de hoy, pues no. Porque la democracia griega, que era democracia directa, se sustentaba en el esclavismo, o sea, no, ¿sabes? Entonces quiero decir, son sociedades que han sido muy buenas, fructíferas, es decir, los griegos dieron la geometría, dieron Aristóteles, qué sé yo, bien, pero, digamos, esas instituciones, esas formas de proceder, están bien en su tiempo, y descontextualizarlas, tener todavía herencia de eso, herencia de la mala, quiero decir. Como tú decías, al final nos llega lo peor, la cátedra no nos llega el duelo ese que había entre las famosas cuestiones digitales, digital, ¿no? Las cuestiones disputadas y demás, ¿no? Entre dos académicos que se lanzaban de todo y el otro se entrenaba para criticarle y por eso
los libros enormes, ¿no? Los famosos sed contra esto, digo, ¿no? El artículo 1, fulano de tal dice tal cosa, pero contra eso yo digo, todo eso se ha perdido. ¿Qué nos ha llegado? Solo la cátedra, la infabilidad de la cátedra. Pero se ha llegado porque hemos permitido que nos llegue. Yo creo que tampoco hay que culpar al sistema, es el sistema el que nos... Sí, es el sistema, pero todo lo que hacemos, los detalles, alguien también en la charla anterior, ¿no? Parece que no es demasiado revolucionario, ¿no? Que tal vez lo de Tartaruga, que el chiquito al final no termine siendo un Ferrer Guardia, pero ya es revolucionario que el niño tenga una sensibilidad de la... Claro, esto es lo más revolucionario, probablemente es lo único revolucionario que podamos hacer hoy en día, las cosas, los detalles, ¿no? Las formas concretas de resolución de nuestras existencias. El que hoy un Ateneo como este, libertario, en un espacio ocupado como este, venga gente que yo no he esperado ver aquí, amigos míos, tal, para mí es un puntazo. La micromilitancia, dice un amigo. Bueno. ¿Estamos? Venga. Creo que tienes 4 o 5 pinceladas brillantes con las que en la universidad sobre la filosofía o el bachillerato en general, tanto en México como en Chile como en España. O sea, que para solidificarse la porquería de la universidad que tenemos es porque previamente, secundaria, bachillerato, la primaria, la infantil, bueno, lo que dice Taibo, para la sumisión, para la domesticación, para el entrenamiento, para que nuestra mente esté sometido, para ser parte de un engranaje, para ser hiperespecializado, ¿no? Es decir, la universidad ya con 18 tacos ya estás hecho. Es decir, es posiblemente, eres poco reversible. En Tartaruga sí. Poco después igual ya no, a partir de la primaria ya seguramente no. ¿Cómo has visto tú sobre todo también ese momento crucial de la secundaria? Mira, yo no sé, yo no he tenido la oportunidad, la fortuna de trabajar con chicos de secundaria. Lo más cercano que he estado es a trabajar con chicos de instituto, pero un trabajo mal pagado y tal, que era de regularización de alumnos, ¿no? Para mí, en experiencia personal, fue lo peor, la cosa más triste que he podido hacer, literalmente, o sea, salía muy deprimido de ahí, porque son chicos que como no aprueban la materia, pues que naturalmente no quieren tu materia, entonces que tú además vayas y les des algo que no quieren, pues a mí personalmente me entristecía mucho. Pero sí que es verdad, o sea, como no tengo respuesta a eso, porque no lo he trabajado y más bien me he separado a propósito, porque mi título personal me jodía, sí que me quedo con tu comentario en plan de que a los 18 años, cuando entras a la universidad, pues ya estás como muy formado, o sea, ya han hecho de ti, ¿no? Un determinado producto, un determinado tipo de persona, eso es verdad. Pero eso, digamos, es parte del crecimiento personal de todas las personas. Desde que somos chavales hasta que vamos introyectando formas de actuar, vamos introyectando cosmovisiones, idiosincrasias, valores, ¿no? Pero llega un momento en el que ya somos mayorcitos y hemos por convenio dicho que eso es a los 18 años, en los que eso de introyectar ya es cuestión tuya. Y que ahora lo que toca es extroyectar, proyectar. Entonces, de ti depende si todo lo que te tuviste que tragar, porque es el crecimiento natural de las personas, tuviste que tragar como esponja todo lo que te dieron, de ti depende con qué quedarte. Yo a los 18 años, o sea, creo que a los 18 años, si bien ya están muy formados, sin embargo, no son no responsables de lo que son a partir de los 18. Ya en los 18 años te toca tomar una posición respecto de lo que han hecho de ti. Y entonces te toca actuar de una forma u otra. Y te toca entonces a ti proyectar o los mismos valores y o 10 valores, o proyectar otros valores. Es decir, uno proyecta todo el rato, está valorando todo el rato, y ese decantado que se va sedimentando ahí, objetivo de valores, es lo que se llama cultura. Y tenemos las culturas que tenemos, no necesariamente por imposición, sino porque nosotros mismos vamos proyectando lo que en ese depósito objetivo de valores vamos poniendo. ¿Que nos los han metido antes? Sí, pero uno también está grandecito, ¿no? Sartre, que todos aquí conocéis, decía, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Sí, han hecho un montón de cosas con nosotros. Nos sentamos como nos sentamos porque
porque si estuviéramos probablemente en Japón nos sentaríamos de otra forma, nos sentamos así porque nos han hecho sentar así, perfecto. Pero aceptamos, siempre que me siento como me siento, acepto esa forma de sentar, ¿sabes? Y lo mismo entonces con todo tipo de educación, con cómo me comporto respecto a la naturaleza, respecto de las mujeres, respecto de los tal, ¿sabes? Entonces, sí, ya llegan muy formados, sí, pero el camino no está cerrado. O sea, y ahí es donde, por eso hay que luchar muchos frentes. Ahí están los compañeros, están los de la AFP que estaban hace un rato, ¿no? En la mañana, etc. Y tenemos que estar también en la universidad, o sea, en el ambiente universitario. Cubrir todos esos temas. Así que muchas gracias. Y mañana sabéis que continuamos. Ya nos vemos a las mismas horas. No se olviden. Gracias.